Cordial saludo, profesora Halblady Perdomo, me presento, soy el alumno Muñoz Valderrama Cristian Fabián. Mis compañeros de grupo son López Laura Alejandra, Narváez Santofimio César Arley, Obando Roa Michael Adrián, Oidor Riasco John Harold, Payanene Narváez Gilbert. A continuación vamos a hablar de la parafilia sexual, sadismo. ¿Qué es el sadismo? Es un trastorno de la conducta sexual y alude a la obtención del placer como resultado del producir dolor en otras personas, aunque no es exclusivamente sexual. El objeto fundamental del sadismo es el sufrimiento psicológico y o físico, así como la humillación de un sujeto para generar excitación sexual. La palabra sadismo proviene del apellido del llamado Marqués de Sade, Donaté Alphonse François, y es que muchas de las obras y la vida del Marqués de Sade contiene descripciones explícitas de violaciones e innumerables actos de violencia extrema por parte de protagonistas que disfrutan infligiendo dolor. Características del sadismo. Una persona sádica disfruta causando dolor físico y emocional a los demás. El sufrimiento que provocan no le genera ninguna incomodidad o comprensión. Gozan del dominio y el poder sobre la otra persona. Esto se evidencia bastante en personas al realizar la actividad sexual. Se sienten muy a gusto lastimando a la otra persona. El sadismo puede estar pasando de ser algo adictivo a volverse un trastorno sexual. Una persona sádica es muy controladora, también muy impulsiva, mentirosa y solo quiere que todo lo que le rodee gire en torno a beneficio de él mismo. Una persona sádica siempre quiere expresar sus emociones, ya sea causando daño a demás personas para sentir placer o incluso puede estar llegando a autolesionándose, por ejemplo mordiéndose los labios, la lengua, arrancándose los pelos, las uñas, en la manera en que ocasione dolor y pueda sentir placer al hacerlo. Podemos decir que los niños y algunas personas de ciertas edades tienen un componente que se consideraría como parte, que podría llegar a ser parte del sadismo o que conlleva a este. Ejemplo, cuando alguien se cae o se lastima, las acciones de estos personajes es reír. Se sienten a gusto con el dolor del que haya tenido una caída o una lesión o un golpe. Este podría ser una manera de llegar a ser sádico. Por otro lado, la reacción de una persona no sádica sería ayudar y auxiliar a quien tuvo la caída o el accidente. Esa persona mostraría preocupación y ayudaría en lo que requiera el que tuvo la lesión. Buenos días, profe. Alumno Payanene Narváez Gilbert. Pues de mi grupo me tocó hablar sobre las causas del sadismo. Pues no hay mucha investigación sobre estas causas, pero pues lo hablar lo más esencial que podemos entender y consultar. Bueno, pues, profe, pues de acuerdo a las investigaciones de las causas de este trastorno sexual aún son muy difusas para los especialistas y psicólogos de sexualidad. Pero de acuerdo a esto, la mayoría de los expertos apuntan a que es una conducta aprendida, que nace desde la infancia y pues de tanto esto se propone que en muchos casos puede surgir en parte de elementos bioquímicos y cerebrales, como por ejemplo en situaciones de violencia intrafamiliar o abusos sexuales físicos. Pero un estudio de psicología allá en México que aseguró que las personas sádicas tienen una mayor activación en algunas partes cerebrales cuando miran a una imagen con dolor y sufrimiento. Esto es lo más esencial de estas causas, profe. Gracias. Tratamiento del sadismo. La terapia cognitiva conductual parece ser la más recomendada por los expertos. El psicoanálisis en este caso parece ser lo más recomendable. El tratamiento contempla la intervención en 3 áreas: el comportamiento, las emociones y los pensamientos.
mediante la modificación de cada aspecto en cada una de las tres áreas. Alumna López López Laura, bueno, yo les vengo a comentar un poco sobre el marco legal de esto. La pena pasaría a ser más o menos a 5 años, la cual está estipulada en el artículo 155. Bueno, la pena más que todo se basa en castigar a estas personas que sufren pues de esta enfermedad, si se puede llamar así. Pero la pena y de prisión habría por más de una que constatara el conocimiento válido, libre, espontáneo y expreso de la víctima. Pues no hay varias tendencias que trate sobre el tema. El modo de ejemplo, cito las sentencias en un tribunal. Algunos de los ejemplos que podemos dar, pues se fue en el caso de 1989, que fue el 8 de mayo. También podemos decir que el 18 de marzo de 1991, el 12 de enero de 1995 y el 5 de junio del 2002. Estas últimas sentencias, por ejemplo, cadena al autor de dichas prácticas somasoquistas a la pena de 1 año o 6 meses de prisión, que al principio de espera de quien se somete a este tipo de prácticas no denunciará a su agresor, pero prolongamos el caso que persiste la asistencia médica y caso tal, se entra en una investigación basada pues en el artículo 155. En particular, normalmente pues el juzgado es el que decide qué tanta sentencia se le va a implicar a este individuo. Depende pues de las dichas, bueno, del delito que se cometió. También puede incurrir en caso de las prácticas que se vayan de las manos a quienes la están infringiendo y la víctima acaba en un estado tan grave, lejos y quizás lo había pensado que ocurriría. Esto ya es más grave porque el agresor se da cuenta que puede causar estos daños leves, las cuales la víctima sufre. Bueno, buenas tardes, profe, alumno Bando Roa Michalaria. Bueno, concluimos que el sadismo pues tiene su origen con el señor Marqués de Sade, el cual fue un escritor y filósofo que nació en el año 1740 y murió en el año de 1814. Podemos concluir que en esa fecha nace pues el término a la palabra sadismo. Pues el señor queda marcado en la historia por narrar diversas parafilias y vicios. Bueno, también concluimos que el sadismo tiene dos características principales, las cuales son hacer daño por parte física y hacer daño por una parte psicológica a una persona. Bueno, también podemos concluir que el sadismo nace en la niñez, como nos lo afirman muchos expertos, ya puede ser por un trauma psicológico el cual tengamos, o pues como lo afirman algunos de ellos, el cerebro de una persona sádica se comporta de una manera diferente desde la niñez al de una persona totalmente normal. Como lo hablábamos anteriormente en las dos características, en la característica psicológica de una persona sádica es, por ejemplo, una persona ve una imagen perturbadora y no reacciona de la misma manera como lo hace una persona normal. El sádico reacciona, no se inmuta ante esto, en cambio pues la persona normal se inmuta y no sé, tal vez le dé miedo, le dé asco o alguna cosa por el estilo. Y pues en la parte física pues ya es una persona muy manipuladora, le gusta controlar en el acto sexual, ya sea hombre a hombre, mujer con hombre o mujer con mujer. Pues la parte sádica, como tienen las relaciones sexuales, ya es muy diferente